El mar no tiene honor. El mar es un estómago inmenso que nunca se llena, y esa noche decidió que el acero del imperio sabía a poco. Puedo olerlo ahora mismo si cierro los ojos. Ese aroma rancio a aceite de motor, mezclado con el sudor de 500 hombres atrapados en una caja de metal que se parte como un juguete de madera seca. Escuchen bien, el impacto no fue un estallido glorioso de película, fue un quejido agónico, un roce de dientes de coral masticando el casco del destructor. El agua entró con la fuerza de un juicio final, fría como el aliento de un cadáver, y de repente, el mundo se puso de lado. Los gritos de «Banzai» se ahogaron en una mezcla de fuel y espuma blanca. Los que logramos trepar a la superficie no éramos soldados, éramos ratas mojadas buscando un trozo de nada a lo que aferrarnos mientras el abismo se tragaba el estandarte del sol naciente. Llegamos a la playa de esa isla olvidada por Dios, con los pulmones ardiendo y la piel cubierta de esa grasa negra que se pega como una maldición. El sol de la mañana siguiente no fue una bendición. Fue el primer golpe de látigo. Al principio, esos oficiales de mirada rígida intentaron mantener la farsa. Se sacudían la arena de los pantalones rotos y nos hacían formar filas de espectros. El capitán, un hombre que parecía esculpido en piedra, clavó su katana en la arena blanca. El metal brillaba tanto que dolía verlo. Nos dijo que la disciplina nos salvaría, que el emperador nos miraba desde el horizonte. ¡Qué mentira tan amarga! La realidad es que el horizonte estaba vacío, y nuestras gargantas ya empezaban a sentirse como si hubiéramos tragado vidrio molido. La sed, esa es la primera etapa del descenso. No es solo querer agua, es sentir como tu lengua se hincha hasta que ya no cabe en tu boca, como tus labios se agrietan hasta sangrar y el sabor de esa sangre es lo único húmedo que tienes para pasar el tiempo. Miraba a los hombres a mi alrededor. En menos de 12 horas, el brillo del fanatismo en sus ojos había sido reemplazado por una opacidad vidriosa. Empezamos a oler la isla. No olía a paraíso. Olía a excremento de ave acumulado por siglos, a salitre que te quema los párpados y a esa humedad pesada que te hace sentir que el aire es demasiado espeso para ser aire. El capitán seguía hablando de racionamiento, de esperar al rescate, de mantener la dignidad del uniforme, pero yo veía cómo los soldados más jóvenes miraban las nucas de los que estaban delante. El hambre todavía no era un rugido, era un susurro, una pequeña duda que te pregunta cuánto pesa el brazo del hombre que tienes al lado. El crujido de la arena bajo nuestras botas era el único sonido en ese silencio de muerte. No había pájaros, no había selva, solo una roca estéril rodeada de un azul infinito que nos odiaba. El honor se quedó flotando en el naufragio, enganchado en algún amparo a 100 metros bajo el agua. Lo que quedó en la playa fue solo carne que todavía respiraba, pero que ya estaba marcada por el destino. Recuerdo a un sargento, un tipo que solía dar palizas por un botón desabrochado. Lo vi arrodillado, tratando de lamer el rocío de una hoja de palmera seca, con los ojos desorbitados, suplicando a un cielo que no tiene oídos. En ese momento lo supe. Supe que las estrellas en los hombros se las iba a comer la sarna. La jerarquía es un invento de los hombres que tienen la barriga llena. En esa costa de coral, la única jerarquía que iba a importar era la del colmillo. La arena blanca se nos metía en las heridas, rascando, recordándonos que éramos intrusos en un lugar que no nos quería vivos. El olor a ballena muerta llegaba desde los arrecifes, un hedor dulzón y putrefacto que se te instala en la parte de atrás de la garganta y ya no te abandona. Era el olor de nuestro futuro. Dime, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías saludando a un oficial mientras tu estómago se devora a sí mismo? Los hombres empezaron a contarse no por camaradería, sino como quien cuenta las latas que quedan en una despensa. Cada baja por el sol era una preocupación menos para el agua, pero una tentación nueva para el instinto. El sol bajó, dejando un rastro rojo como una herida abierta en el cielo, y la primera noche en la isla nos envolvió con un frío que te cala los huesos.
Fue entonces cuando escuché el primer sonido que no debía estar ahí. No fue el mar, fue el sonido de un cuchillo siendo afilado contra una piedra, lejos de la fogata oficial. Un sonido metálico, rítmico, hambriento. El honor japonés es una armadura hermosa, pero la armadura no se puede comer, y esa noche el hambre empezó a desabrochar el primer remache. Para el tercer día, el paraíso ya nos había enseñado los dientes. La isla no era más que una muela de coral podrido clavada en la garganta del océano. ¿Saben qué es lo peor de morir de hambre en un atolón? No es el vacío en la barriga, es el sabor. Todo sabe a amoníaco y a muerte. El escorbuto empezó a reclamar sus primeros tributos. Vi a hombres que en el barco eran capaces de doblar barras de hierro, llorando porque sus encías se habían vuelto una masa de gelatina negra y sangrante. Intentaban morder un trozo de raíz seca y terminaban escupiendo sus propios dientes, piezas de marfil amarillento que caían en la arena sin hacer ruido. El olor, Dios, el olor. Era una mezcla de aliento fétido y piel que se descama, como si nos estuviéramos convirtiendo en cuero viejo mientras seguíamos caminando. Nuestras raciones eran un chiste de mal gusto, una galleta de arroz del tamaño de una moneda para compartir entre 3. El agua que quedaba en los barriles rescatados tenía un color aceitoso, un caldo tibio que sabía a óxido y a la desesperación de los que murieron intentando salvarlo. Cada trago era una pelea. Los oficiales, con sus manos temblorosas pero aún aferradas a sus pistolas Nambu, vigilaban cada gota como si fuera oro líquido. Pero yo veía cómo miraban. No miraban al horizonte buscando un barco. Miraban los muslos de los reclutas más jóvenes. Es una mirada específica, una que despoja al otro de su nombre, de su rango y de su humanidad. Ya no eran soldados del imperio, eran kilogramos de proteína caminando bajo un sol que nos quería disecar. La sed es un demonio que te habla al oído, te dice que el agua de mar no está tan mal, que solo un traguito te calmará el incendio que tienes en el pecho. Vi a un cabo, un tipo de Hokkaido que no paraba de hablar de su madre, volverse loco en una tarde. Se lanzó al oleaje y bebió como un animal. A la hora, sus gritos hacían que se te erizara el vello de la nuca. Sus riñones se apagaron y empezó a vomitar una bilis verde y espesa, mientras su cuerpo se retorcía en convulsiones sobre el coral afilado. Nadie lo ayudó. Solo nos quedamos ahí, de pie, mirando cómo su vida se escapaba, calculando cuánto tardaría el sol en fermentar esa carne. Eso es lo que hace la despensa vacía, te convierte en un contable de la carroña. El crujido de la madera de las cajas vacías era el único metrónomo de nuestra locura. Rompíamos los cajones no para hacer fuego, porque el calor ya nos estaba matando, sino para buscar alguna larva, algún bicho, cualquier cosa que tuviera un rastro de humedad. Encontré una cucaracha de mar entre las rocas y me la metí en la boca antes de que alguien pudiera verme. El sabor a vísceras amargas fue el mejor banquete de mi vida. Pero un bicho no detiene el motor del hambre. El motor sigue rugiendo, pidiendo combustible, y el único combustible disponible éramos nosotros mismos. Los uniformes, antes impecables, ahora eran harapos sucios pegados a esqueletos que todavía daban órdenes. Dime, ¿qué harías tú cuando el oficial que juraste obedecer te ordena entregarle tu última onza de energía mientras él se relame los labios? La disciplina japonesa es una cuerda muy tensa, pero hasta la seda más fina se rompe cuando la frotas contra la piedra del hambre absoluta. El sargento Tanaka empezó a llevar un registro. Decía que era para el informe de rescate, pero yo lo vi marcar con una cruz a los que ya no podían levantarse por el escorbuto. No eran cruces de oración, eran etiquetas de inventario. La isla nos estaba desollando. El sol nos quitaba la piel, el mar nos quitaba la cordura, y el hambre nos estaba quitando el alma. Podías oler la ballena muerta que los arrecifes habían atrapado a 1 kilómetro de distancia, un aroma dulzón, pesado, que se te pegaba a la ropa y a la lengua. Al principio nos daba asco. Para el 5.º día, ese olor nos hacía salivar.
Estábamos tan degradados que el hedor de la putrefacción nos parecía una promesa de alivio. Éramos sombras de hombres rodeando una mesa vacía, esperando a ver quién caía primero para que el banquete pudiera empezar. Y entonces ocurrió. El primer hombre murió de causas naturales durante la noche, pero en esta isla la naturaleza no tiene piedad y los hombres tienen cuchillos. El silencio que siguió a esa muerte fue más ruidoso que cualquier explosión. Era el silencio de 50 estómagos poniéndose de acuerdo sin decir una sola palabra. El honor se había evaporado con el rocío de la mañana, y lo que quedaba en esa playa, bueno, eso ya no tenía nombre. La civilización es un barniz muy delgado, una capa de pintura que el sol de esta isla peló en menos de una semana. Para el séptimo día, los galones en el hombro ya no valían ni el hilo con el que estaban cosidos. Fue entonces cuando la jerarquía del acero se impuso sobre la jerarquía del honor. El capitán intentó mantener las formas, ese aire de mando que se tiene cuando el estómago está lleno, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su pistola. Fue el teniente Kuroda quien entendió primero cómo iba a funcionar esto. Un tipo con ojos de tiburón y un alma que ya estaba muerta mucho antes de que el barco se hundiera. Él no dio un discurso, simplemente se apoderó de la única fuente de agua dulce que quedaba y rodeó el lugar con sus hombres más fuertes, 3 matones que todavía tenían carne en los huesos porque habían estado robando raciones desde el primer día. El campamento se dividió. Ya no éramos una unidad del ejército imperial, éramos ganado y carniceros. Se podía oler el miedo en el aire, un aroma agrio que se mezclaba con el hedor de la salitre y las llagas abiertas. Los más débiles, los heridos por el naufragio, fueron desplazados hacia la orilla, a la zona donde el coral te corta los pies y el sol no tiene piedad. Nos mirábamos de lejos. ¿Sabes cómo mira un perro apaleado a un lobo? Así nos mirábamos. Yo estaba en el medio, un perro viejo que sabe cuándo agachar la cabeza para no perderla, pero con el cuchillo siempre a mano, oculto bajo la arena. La sed, Dios, la sed nos estaba volviendo locos. El agua de Kuroda era un tesoro que se pagaba con sumisión absoluta. Vi a hombres que habían ganado medallas de valor arrastrarse por la arena para lamer las gotas que caían de los dedos del teniente. Él los miraba con un desprecio cínico, disfrutando del poder que da el control sobre la vida. Pero el agua no quita el hambre. El hambre es una bestia que rasca las paredes de tu estómago hasta que te hace sangrar por dentro. Los suministros oficiales se acabaron y el crujido de la madera de las cajas vacías fue el último sonido de la lógica. Después de eso, el silencio se volvió pesado, un silencio de cazadores acechando en la sombra de los cocoteros secos. Dime, ¿qué harías tú cuando ves que el grupo de mando empieza a apartar a los que tienen fiebre? No los apartaban para curarlos, los apartaban para marcarlos. Recuerdo el sonido de las conversaciones en voz baja detrás de las dunas. No hablaban de tácticas militares ni de rescate. Hablaban de quién era una carga. El soldado Sato ya no se levanta, decían. Es un desperdicio de agua. Esa frase era una sentencia de muerte. El desperdicio pronto se convertía en recurso. Empezamos a dividirnos en castas. Los depredadores comían lo poco que quedaba de suministros, y a nosotros, las presas, solo nos quedaba mirar cómo el sol nos secaba como a pescados en una red. El olor a ballena muerta seguía ahí, un recordatorio constante de que la carne es solo carne al final del día. Pero ya no era solo la ballena. Había algo más en el aire, un olor metálico, el olor de la sangre fresca que no pertenecía a ningún animal marino. Una noche escuché un forcejeo cerca de la orilla. No hubo gritos, solo el ruido sordo de algo pesado siendo arrastrado por la arena y el golpe seco de un mango de katana contra un cráneo. Nadie se movió, nadie preguntó. Todos sabíamos que el inventario de hombres vivos acababa de reducirse en uno, y que mañana, por primera vez en días, el humo de la pequeña hoguera de Kuroda olería a algo que no era madera quemada. ¿Te has fijado alguna vez en cómo brillan los ojos de un hombre que ha decidido comerse a otro? Es una chispa eléctrica, un retorno al barro original.
La disciplina japonesa se dobló bajo el peso de esa mirada. Los oficiales usaban su rango no para dirigir, sino para elegir las mejores presas. Fue una transición administrativa hacia la bestialidad. La ley del más fuerte no era solo músculo, era la voluntad de cruzar la línea que separa al hombre de la bestia y no mirar atrás. Miré mis propias manos, flacas, cubiertas de costras de sal y suciedad. Me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que Kuroda me señalara con su dedo enguantado. La sed me quemaba la garganta tanto que el dolor era casi insoportable, pero el miedo a lo que vendría después de la muerte era peor. En la oscuridad, rodeado de esqueletos vivientes que respiraban con dificultad, comprendí que la isla no nos estaba matando, nos estaba revelando. Nos estaba quitando la máscara de soldados para mostrar los monstruos hambrientos que siempre fuimos. El honor había muerto, y la cena apenas estaba por servirse. Aquella noche, el primer sacrificio humano fue entregado a la oscuridad, y el sabor de la traición se volvió la única ley que quedaba en pie. Dime, ¿qué harías tú en su lugar cuando el cuchillo brilla bajo la luna, y el que lo sostiene tiene el mismo uniforme que tú? El silencio de esa noche era distinto. No era el silencio de la paz, era el silencio de una jauría que aguanta la respiración antes de saltar. El cabo Yoshiro había dejado de ser un hombre para convertirse en un problema. Tenía la pierna gangrenada desde el naufragio. El olor a carne dulce y podrida de su herida se mezclaba con el hedor de la ballena muerta que el mar nos escupía cada mañana. Ya no podía caminar, solo gemía en la oscuridad. Un sonido que nos recordaba a todos lo cerca que estábamos del abismo. Pero esa noche, los gemidos se cortaron de golpe. No hubo un grito de guerra, ni una oración al emperador. Solo escuché el roce del acero saliendo de una funda de cuero y un gorgoteo ahogado, como si alguien estuviera intentando beber agua demasiado rápido. Nadie encendió una antorcha. No hacía falta ver para saber que el tabú se había roto. En la penumbra, el teniente Kuroda y sus elegidos se movían con una eficiencia que me revolvió las tripas más que el hambre. Escuché el crujido de la madera de una caja de municiones siendo destrozada para alimentar una hoguera pequeña, oculta tras una duna. El humo que empezó a subir no olía a raciones secas ni a raíces amargas. Tenía un aroma pesado, grasiento, un olor que despertaba un instinto animal que yo creía haber dejado en los muelles de Yokohama. Mis glándulas salivales, secas por la sed que me quemaba la garganta como ácido, empezaron a funcionar de nuevo. Fue la sensación más asquerosa de mi vida, sentir hambre por el hombre con el que habías compartido un cigarrillo hacía 3 días. Dime, ¿qué harías tú en su lugar si el aroma de la carne cocinada fuera lo único que se interpusiera entre tú y la fosa común? Los hombres en la playa empezamos a arrastrarnos hacia ese resplandor anaranjado. No íbamos como soldados, íbamos como sombras, con los ojos hundidos y brillantes, como lobos rodeando una hoguera. Kuroda estaba allí, con la cara manchada de algo oscuro que no era hollín. No hubo juicio, no hubo ritos funerarios. El cuerpo de Yoshiro ya no era Yoshiro, era una solución administrativa a una crisis de suministros. Vimos cómo los oficiales se servían primero, usando sus cuchillos tácticos con una precisión quirúrgica que daba pánico. El crujido de los huesos al ser separados en las articulaciones, ese sonido se me quedó grabado en los oídos para siempre. El sabor. Recuerdo el primer trozo que me pasaron. Estaba caliente, quemaba mis dedos agrietados y llenos de costras de sal. No lo mastiqué, casi lo tragué entero. El hierro de la sangre y la grasa humana tienen un gusto persistente, algo que se queda pegado al paladar y que ninguna cantidad de agua de mar puede limpiar. En ese banquete silencioso bajo la luna, todos nos convertimos en cómplices. No podíamos denunciar al de al lado, porque todos teníamos la misma grasa brillando en nuestras barbas descuidadas. El honor japonés, esa mentira de seda y oro, se disolvió en el jugo de aquel sacrificio. Nos mirábamos unos a otros y ya no veíamos compañeros de armas, veíamos almacenes de carne que caminaban y respiraban. La sed seguía ahí, un incendio en el esófago, pero el hambre había encontrado un camino oscuro. Al terminar, Kuroda ordenó que los huesos fueran enterrados profundamente en la arena, lejos de la orilla. No quería que el mar se llevara las pruebas, quería que la isla guardara nuestro secreto.
Pero la isla no guarda nada. El olor de la carnicería atrajo a los bichos, y pronto las moscas eran tan grandes que podías sentirlas chocar contra tu cara en la oscuridad. El aire se volvió irrespirable, cargado con el vapor de nuestra propia degradación. Éramos espectros sentados sobre una mina de coral, esperando que el sol saliera para volver a fingir que seguíamos siendo humanos. Esa noche aprendí que el hombre es el único animal que puede justificar su propia monstruosidad con un reglamento militar. Es por la supervivencia de la unidad, decía el sargento mientras se limpiaba los labios con el dorso de la mano. Qué mentira tan podrida. Era por él, era por mí, era por ese trozo de carne que nos permitía ver un amanecer más. Me quedé mirando las brasas de la hoguera hasta que se apagaron. Sabía que la puerta del infierno se había abierto de par en par y que ya no había vuelta atrás. El primer sacrificio solo fue el principio. Una vez que pruebas el sabor de lo prohibido, la mirada cambia. Ya no buscas barcos en el mar, buscas debilidad en el hombre que duerme a tu derecha. El hambre ya no era una molestia, era un plan de caza. Dime, ¿podrías dormir sabiendo que el sargento está calculando cuántas raciones sacará de tus costillas si no te despiertas mañana? La noche se volvió eterna y el olor a ballena muerta ya no era lo más repugnante de esa playa. Lo más repugnante éramos nosotros, con el vientre lleno por primera vez en semanas y el alma vacía para siempre. Cruzar la línea es fácil, lo difícil es vivir en el otro lado, mientras el sol te despelleja vivo. Para la segunda semana, la muerte natural ya no era lo suficientemente rápida para la cocina de Kuroda. La isla se convirtió en un tablero de ajedrez donde las piezas se comían literalmente unas a otras. Bajo la sombra de esos cocoteros secos, que no daban ni una gota de leche ni un gramo de carne, se instaló una carnicería sistemática. Ya no esperábamos a que Le Corbuto terminara el trabajo. Si dejabas de ser útil, si tus piernas flaqueaban en la marcha por buscar leña, pasabas a la lista. Los oficiales llamaban a esto optimización de recursos. Yo lo llamaba cazar hermanos. El olor a ballena muerta en la orilla ya no era el peor aroma que flotaba en el aire. Ahora había un hedor constante achamuscado, un humo denso y amarillento que se pegaba a nuestras ropas hechas jirones. Recuerdo el sonido de los machetes golpeando contra el coral para mantener el filo. Ese raca-raca metálico era nuestra campana de cena. Los cazadores salían al atardecer, cuando la luz es engañosa y las sombras se alargan. No buscaban pájaros ni peces, buscaban al soldado que se había alejado demasiado para intentar orinar sangre en soledad. Un golpe en la nuca, un corte limpio en la yugular, y el inventario del imperio japonés se reducía para que los puros pudieran seguir respirando. La sed. Maldita sea la sed. Te quema la garganta hasta que el aire parece fuego, pero aprendimos que la sangre caliente calma el incendio por unos minutos. Es una medicina amarga, espesa, que te deja un rastro salado en los labios y una culpa que no se va ni con todo el agua del océano. Vi a un sargento, un hombre que en tierra firme habría dado la vida por su sección, desmembrando a un recluta con la misma frialdad con la que un pescador limpia un atún. No había odio. Eso es lo más aterrador. No había odio, solo una necesidad mecánica, un vacío en el estómago que gritaba más fuerte que cualquier código de honor. El crujido de los huesos al romperse bajo las piedras, ese sonido, sustituyó al de las olas en mis pesadillas. Dime, ¿qué harías tú cuando te das cuenta de que el grupo dominante te está pesando con la mirada cada vez que pasas por su lado? Empecé a dormir con un ojo abierto, con la espalda pegada a un tronco de palmera podrida, sintiendo cómo los insectos me caminaban por las llagas. Si te dormías profundamente, podías no despertar nunca, o peor, despertar mientras te quitaban lo que ya no necesitabas. La mirada de los hombres cambió por completo. Ya no eran ojos humanos, eran pozos negros, vidriosos, que solo calculaban volumen y grasa. Nos movíamos con una lentitud espectral, ahorrando cada caloría, sabiendo que el que gastaba energía innecesaria se convertía en el próximo plato del menú administrativo de la isla. Una tarde, el hambre llegó a un punto de delirio colectivo. Un grupo de soldados rasos intentó rebelarse, no por moralidad, sino porque querían su parte del botín humano.
Fue una masacre silenciosa bajo los cocoteros. No hubo disparos. El ruido atraería a barcos enemigos que nunca llegaban. Fue una pelea de sombras, con dientes y trozos de madera afilada. Cuando terminó, la arena blanca estaba empapada de un rojo oscuro que el mar se negaba a lavar. Kuroda simplemente se limpió el uniforme sucio y ordenó a los supervivientes que limpiaran la zona. Limpiar significaba preparar la carne para que no se pudriera bajo el sol inclemente. El sabor de esa época es algo que el whisky más fuerte no puede borrar. Es un sabor a hierro, a sudor viejo y a algo que solo puedo describir como la esencia del miedo. Cada bocado era una traición al cielo, pero cada bocado nos daba 12 horas más de vida en ese infierno de coral. La disciplina japonesa se había transformado en una secta de caníbales con rangos militares. El honor era un cadáver más, enterrado bajo una duna, con la garganta cortada y los muslos desaparecidos. Miraba a los cocoteros, altos, burlones, testigos de cómo nos despedazábamos. No había barcos, no había aviones, solo el sol, el hambre y el crujido de la madera seca de las balsas que nunca terminamos de construir porque estábamos demasiado ocupados comiéndonos a los constructores. Dime, ¿crees que podrías mirar a tu mejor amigo y ver solo una ración de emergencia? Yo vi a hombres hacer eso y sonreír después de comer. La carnicería no era solo física, nos estábamos arrancando la humanidad a tiras, masticándola lentamente mientras el Pacífico observaba en silencio. Y lo peor, lo que realmente me quema por dentro, es que cuando el teniente me pasó mi parte esa noche, no dudé ni un segundo. El hambre es el único Dios verdadero en una isla desierta, y su altar huele a sangre y a madera quemada. El juego de la supervivencia había entrado en su fase más oscura. Ya no éramos náufragos, éramos la plaga que se devora a sí misma. Llegamos a un punto donde las palabras se volvieron peligrosas. El silencio se instaló sobre la isla como una mortaja de plomo, pesada y sofocante. Ya no hablábamos de nuestras casas, ni de nuestras mujeres, ni del emperador. El honor es un ruido molesto cuando tienes los dientes manchados de la misma sangre que tu vecino. Nos convertimos en una microsociedad de mudos, una burocracia de la carne donde el silencio era el contrato que nos mantenía vivos. Si no hablabas de lo que habías visto en la fogata, podías pretender que no habías participado. Pero los ojos no saben mentir. Esos pozos negros y hundidos nos gritaban la verdad cada vez que nos cruzábamos en la playa de coral. La administración del horror era perfecta. El teniente Kuroda seguía pasando lista cada mañana, gritando nombres de hombres que ya solo existían como energía en nuestros propios músculos. Marcaba los registros con una frialdad que me helaba la sangre más que la brisa marina. Baja por enfermedad, anotaba, mientras el olor a carne asada todavía flotaba entre los cocoteros secos. Era un pacto de caballeros en el infierno. Si todos éramos culpables, nadie podía ser el juez. La sed nos seguía taladrando la garganta, una lija constante que nos recordaba que seguíamos siendo de carne y hueso, pero el hambre se había vuelto algo administrativo, un trámite que se resolvía en la oscuridad del matadero. Dime, ¿qué harías tú si la única forma de no ser el siguiente en la lista fuera convertirte en el que sostiene el plato? Aprendimos a movernos sin hacer ruido, a no destacar, a hacer sombras grises contra la arena blanca. El crujido de la madera de las últimas cajas servía para cocinar las raciones especiales, y ese sonido era la señal para que el resto mirara hacia el mar, fingiendo que buscábamos un barco que nunca llegaba. El hedor de la ballena muerta en el arrecife se volvió nuestro mejor aliado. Su pestilencia ocultaba el rastro de nuestra propia carnicería. Era un velo de podredumbre que nos cubría a todos, una bendición asquerosa que nos permitía seguir fingiendo que éramos soldados. Recuerdo a un cabo que intentó rezar antes de un reparto. Kuroda lo golpeó con la culata de su pistola hasta que le saltaron los dientes. En esta isla no hay dioses, solo estómagos. Las oraciones son una traición al silencio de los culpables. Si invocas al cielo, admites que lo que estás haciendo está mal, y en ese peñasco de coral,
La moral era un lujo que pesaba demasiado. Nos volvimos expertos en la mirada de soslayo, en calcular el peso de un compañero con solo verlo caminar. Si alguien cojeaba, el silencio se volvía más denso. Era el silencio de la evaluación. Estábamos tan degradados que ya no sentíamos asco, solo una envidia sorda hacia el que comía más que nosotros. La sed nos hacía delirar, pero el pacto de silencio nos mantenía cuerdos. Era una locura organizada. Si uno rompía el silencio, la estructura se venía abajo, y todos terminaríamos devorándonos unos a otros en un frenesí de pánico. Así que callábamos. Callábamos mientras limpiábamos los cuchillos con arena. Callábamos mientras enterrábamos lo que no se podía aprovechar. Callábamos mientras el sol nos quemaba las llagas. El aire en la isla era denso, cargado con el vapor de nuestra propia vergüenza, un vapor que sabía a hierro y a salitre. Éramos espectros que ya no sabían cómo hablar el lenguaje de los vivos. A veces, por la noche, escuchaba a alguien llorar en lo oscuro, pero el llanto se cortaba rápido. Un sollozo era una debilidad, y la debilidad atraía al cuchillo. Aprendimos a llorar por dentro, dejando que las lágrimas nos quemaran la garganta reseca en lugar de desperdiciarlas por los ojos. La disciplina japonesa se había convertido en una costra dura que ocultaba la infección. Éramos una unidad militar impecable en la superficie, saludando al oficial con la mano derecha, mientras la izquierda ocultaba un trozo de costilla humana bajo los harapos del uniforme. Dime, ¿puedes imaginar el peso de ese silencio? No poder pedir perdón, no poder gritar del horror, solo masticar y tragar mientras esperas que el sol se apague de una vez. El crujido de la madera en la hoguera era la única confesión que nos permitíamos. La isla era una confesionaria sin cura, un lugar donde el pecado se servía caliente y en cuencos de madera de balsa. Estábamos atrapados en nuestra propia red de complicidad, amarrados unos a otros por el sabor de la carne prohibida. El honor había sido reemplazado por la supervivencia, y la supervivencia era un monstruo mudo que nos devoraba desde adentro. Estábamos listos para volver a la civilización, pero solo porque ya no quedaba nada humano en nosotros para salvar. El silencio de los culpables era nuestra verdadera prisión, y las llaves las habíamos digerido hacía mucho tiempo. Solo quedaba esperar a que el mundo nos encontrara y rezar para que no hicieran demasiadas preguntas al ver nuestras miradas de lobo hambriento. Aquel amanecer, el horizonte no nos trajo más sol de plomo, sino una silueta gris y metálica que cortaba el azul. Un destructor de la Marina estadounidense. Irónico, ¿verdad? Después de meses devorándonos en nombre del emperador, eran los demonios extranjeros quienes venían a sacarnos del agujero. Pero no hubo gritos de júbilo, no hubo lágrimas de alivio. Lo que hubo fue un pánico gélido que nos recorrió la columna vertebral. Nos miramos los unos a los otros y, por primera vez, vimos lo que realmente éramos. Esqueletos forrados en piel curtida, con barbas que parecían nidos de ratas y ojos, esos ojos del lobo que ya no sabían cómo parpadear ante la luz de la civilización. El olor de la ballena muerta seguía ahí, un perfume de cementerio que se nos había metido en los poros y que ningún jabón del mundo iba a poder quitar. Kuroda dio una última orden. Fue un susurro seco, una orden de limpieza final. Entierren los restos, limpien los cuchillos. Somos soldados que sobrevivieron a base de raíces y fe. ¡Qué payasada! Recuerdo el crujido de la madera de las últimas cajas mientras las pateábamos hacia el mar para que no quedara rastro de nuestras hogueras prohibidas. La sed que nos quemaba la garganta se volvió un nudo de miedo. Teníamos que aprender a hablar de nuevo, a mentir con la voz después de haber pasado meses confesándonos con los dientes. Cuando los botes de rescate tocaron la arena, nos quedamos quietos, como estatuas de sal. Los marineros americanos bajaron con sus uniformes limpios, oliendo a tabaco fresco y a comida de verdad. Vi a uno de ellos palidecer y llevarse la mano a la boca. No era por nuestro aspecto de náufragos, era por el aura de muerte que emanaba de nosotros. Nos subieron a bordo como si fuéramos cristal roto. Al tocar la cubierta de metal, el sonido de nuestras botas destrozadas contra el acero sonaba hueco y real. Nos dieron mantas, nos dieron agua, bendita agua dulce que resbalaba por nuestras gargantas agrietadas como fuego líquido. Pero nadie hablaba.
Estábamos sentados en hilera, envueltos en lana, y lo único que hacíamos era vigilar las manos de los marineros. Si uno se acercaba demasiado, alguno de los nuestros gruñía de forma instintiva. Habíamos olvidado cómo ser rescatados, solo sabíamos cómo ser presas o depredadores. El capitán del barco nos miraba con una mezcla de lástima y asco. Intentó hacernos preguntas a través de un intérprete, pero nuestras lenguas estaban pesadas, hinchadas por el secreto que llevábamos dentro. El momento más tenso fue en el comedor. Nos sirvieron sopa, un caldo espeso de carne y verduras. Vi a hombres que habían comido carne humana sin pestañear empezar a temblar violentamente frente a un tazón de comida normal. El olor a comida de verdad nos provocaba náuseas. Algunos empezaron a vomitar bilis negra sobre el suelo encerado del barco. No podíamos procesar la bondad. Estábamos tan llenos de sombra que la luz del rescate nos estaba cegando. Dime, ¿qué harías tú si después de meses de carnicería te sentaran a una mesa blanca y te trataran como a un héroe? Yo sentía que las costillas de mis compañeros me pesaban en el estómago como piedras. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el crujido de la madera seca y el gorgoteo del sargento Sato. Un médico militar empezó a revisarnos. Cuando me tocó a mí, sentí sus manos enguantadas recorriendo mi tórax. Me miró a los ojos y se detuvo. Él sabía. Los médicos huelen la desnutrición, pero también huelen algo más, el cambio químico que ocurre en un hombre cuando cruza la última frontera. Vio las marcas de dientes en los bordes de algunos de los huesos que habíamos intentado esconder como amuletos en los bolsillos de nuestros harapos. No dijo nada, pero su mirada se volvió de piedra. El silencio de la isla nos había seguido hasta el barco. Éramos espectros que ya no sabían cómo vivir entre los vivos, rodeados de una abundancia que nos resultaba ofensiva. Mientras el destructor se alejaba de la isla, me asomé por la borda. Vi esa roca estéril hacerse pequeña en la distancia. El olor a ballena muerta fue reemplazado por el olor a diésel, pero en mi mente, la carnicería bajo los cocoteros seguía ocurriendo en bucle. No éramos supervivientes, éramos sobras. Éramos lo que queda después de que el honor se ha podrido por completo. El rescate fue solo el principio de una condena más larga. Nos llevaban de vuelta a Japón, a un país que ya no existía, para contar una historia que nadie quería oír. Dime, ¿crees que se puede volver a casa después de haber visto a tu capitán relamerse con la sangre de un cadete? Yo sabía que, aunque estuviéramos en un barco de acero, seguíamos náufragos. Estábamos rescatados del mar, sí, pero nadie nos iba a rescatar de nosotros mismos. Éramos una carga de fantasmas con el vientre lleno de fantasmas, y el viaje de regreso iba a ser el interrogatorio más largo de nuestras miserables vidas. El mar nos había dejado ir, pero solo para que el mundo viera en lo que nos habíamos convertido. El regreso a Japón no fue un desfile de héroes, fue un entierro en vida. Nos metieron en un hospital militar de Yokohama que olía a fenol y a miedo estancado. Los médicos del imperio, esos tipos de bata blanca que todavía hablaban de la gloria del sol naciente, empezaron a pasarnos revista como si fuéramos ganado devuelto de un matadero. Pero sus caras cambiaron cuando empezaron a abrir las bolsas de lona que los americanos habían traído de la isla. No eran solo harapos sucios, eran huesos. Cientos de huesos que el equipo forense puso sobre mesas de metal frío. Escuché el tintineo de los fémures chocando entre sí, un sonido seco, como el crujido de la madera vieja de las balsas que nunca construimos. Un coronel médico se me acercó. Tenía una lupa en la mano y la mirada de quien está a punto de vomitar su propio honor. Me puso un hueso delante, una costilla que tenía marcas rítmicas, surcos profundos que no habían sido hechos por dientes de tiburón ni por el roce del coral. «Dime, soldado», me susurró con un aliento que olía a té amargo. «¿Qué tipo de animal deja estas marcas en el acero del espíritu?» Yo no respondí. Me quedé mirando la pared descascarada, sintiendo cómo la sed de la isla volvía a cerrarme la garganta. La verdad estaba ahí, escrita en el calcio. Eran marcas de cuchillos de combate, cortes quirúrgicos hechos por manos que sabían exactamente dónde estaba la carne más tierna.
La autopsia del honor estaba ocurriendo en vivo, y nosotros éramos los cadáveres que todavía respiraban. El informe oficial decía muertes por inanición y enfermedades tropicales. Mentira. Una mentira del tamaño del Pacífico. El gobierno intentó silenciarlo todo, quemando papeles, amenazándonos con el consejo de guerra si abríamos la boca. Pero el olor no se puede quemar. En mis pesadillas, el olor a ballena muerta de la orilla se mezclaba con el de los laboratorios de Yokohama. Los forenses descubrieron que a muchos de los caídos les faltaban partes específicas antes de morir. No fueron accidentes, fue una cosecha humana administrada por el rango. Vi a un joven médico salir corriendo de la sala de autopsias, doblado por las náuseas, después de ver un cráneo con un agujero perfecto en la base, hecho para extraer lo que hay dentro sin desperdiciar nada. Dime, ¿qué harías tú si te dijeran que tu supervivencia es un crimen de guerra contra la humanidad misma? Nos trataban con una mezcla de lástima y repugnancia, como si fuéramos una infección que el Japón de la posguerra no podía permitirse mostrar al mundo. El honor samurái se había convertido en una broma sangrienta. Los oficiales que dieron las órdenes en la isla, como Kuroda, ahora se sentaban rectos en los interrogatorios, negándolo todo con una frialdad que me hacía querer saltarles al cuello. Sus manos, las mismas que repartieron los trozos de carne humana bajo los cocoteros, ahora sostenían documentos oficiales con una elegancia asquerosa. El silencio de los culpables se trasladó de la isla a los pasillos del hospital. No nos permitían hablar entre nosotros. Sabían que si dos de nosotros juntábamos nuestras historias, el mito del sacrificio heroico se caería a pedazos como piel podrida. Pero yo veía a mis compañeros en el patio, esqueletos con uniformes nuevos que les quedaban grandes. Sus ojos seguían siendo de lobo. Buscaban comida en los rincones, escondían trozos de pan bajo las almohadas y lo peor, nos seguíamos mirando las nucas. La costumbre de evaluar la carne no se va con una ducha y una ración de arroz caliente. Éramos la prueba viviente de que, bajo la presión adecuada, el hombre no solo se dobla, sino que se rompe y se devora a sí mismo. Recuerdo el sonido de las máquinas de escribir en las oficinas de inteligencia. Ese golpeteo constante era el sonido de la historia siendo reescrita. Tachaban nombres, borraban causas de muerte, convertían la carnicería en desapariciones en combate. Pero los huesos no mienten. Los huesos gritaban desde las bandejas de acero. Cada marca de herramienta humana en una vértebra era un grito sordo contra el imperio. La autopsia no era solo para los muertos, nos estaban diseccionando el alma a los vivos. Querían saber hasta dónde llega el hambre antes de que la civilización se convierta en ceniza. Y la respuesta les daba miedo. Les daba tanto miedo que prefirieron enterrar el informe bajo 1.000.000 de toneladas de burocracia. Dime, ¿crees que se puede limpiar una mancha que está en el tuétano? Salí del hospital meses después, con un papel que decía que era un veterano honorable. Pero cada vez que como, cada vez que siento el olor a carne asada en una calle de Tokio, se me cierra la garganta y vuelvo a sentir la sed ácida de la playa de coral. El honor japonés murió en esa isla, descuartizado y servido en cuencos de madera. Lo que regresó a casa fue una sombra mal alimentada que sabe demasiado sobre el sabor del miedo. La autopsia terminó, el caso se cerró, pero el vigía sigue aquí, oliendo la putrefacción que los libros de historia intentaron ocultar tras una bandera de seda limpia. El hambre nunca olvida, y los huesos siempre cuentan la verdad cuando el hombre decide callar. Aquí termina el rastro de sangre, pero la infección se queda en la piel. Han pasado décadas y todavía despierto a mitad de la noche con el sabor de la sal y el hierro pegado a la lengua. Japón quiso cerrar el libro, sellar los archivos con cera roja y decir que todos fuimos héroes que se desvanecieron en la bruma del Pacífico. Qué conveniente es el olvido para los que nunca tuvieron que elegir entre su alma y su estómago. Yo no soy un héroe, soy un testigo, un viejo vigilante que se quedó atrapado en esa playa de coral para siempre.
El informe final del vigía no se escribe con tinta, se escribe con la bilis que me sube a la garganta cada vez que veo a alguien hablar de sacrificio sagrado. ¿Saben qué es lo que más me persigue? No es el grito de los que cayeron, es el silencio de los que masticamos. Ese silencio administrativo que Kuroda impuso bajo los cocoteros secos, esa calma de carnicero que nos permitió seguir saludando a la bandera mientras digeríamos a nuestros hermanos. El honor es un invento de hombres con la barriga llena, una medalla que brilla mucho hasta que el sol te quema las encías y la sed te convierte el cerebro en un desierto de brasas. En esa isla aprendimos que el bushido es una cáscara vacía. Cuando la vida se reduce a un pedazo de carne cruda y un trago de agua turbia, el emperador está muy lejos, pero el cuchillo de tu compañero está muy cerca. Dime, ahora que conoces la historia completa, ¿qué harías tú en su lugar? Es fácil juzgar desde la comodidad de tu silla, con el aroma del café flotando en el aire. Pero intenta imaginarlo. Imagina el crujido de la madera de las cajas de suministros vacías, el olor a ballena muerta que se vuelve una promesa de banquete, y la mirada, esa mirada de vidrio de un hombre que ya no ve en ti a un amigo, sino 3 días más de vida. Esa es la verdadera naturaleza humana despojada de sus disfraces de civilización. Somos depredadores con uniformes bonitos y lo único que nos separa del canibalismo es un supermercado lleno y una red eléctrica que funcione. El mar nunca olvida el sabor de la traición. Las olas siguen golpeando ese atolón maldito, lavando los huesos que dejamos enterrados profundamente en la arena, pero la mancha no se quita. Yo camino por las calles de hoy y veo a la gente pasar, tan seguros de su propia moralidad. Me dan ganas de reír. Si los pusieras en esa costa, bajo ese sol inclemente, en 3 días estarían afilando piedras y marcando nucas. No me mires con lástima, mírate al espejo y pregúntate cuántas capas de hambre te faltan para convertirte en lo que yo fui. Mi informe es simple. El hambre es el único Dios que no admite ateos. No hubo honor en esa isla, solo hubo supervivencia técnica. Los que regresamos no somos supervivientes. Somos restos arqueológicos de una carnicería que el mundo prefirió ignorar. El olor a podrido de aquel arrecife me seguirá hasta la tumba, recordándome que el ser humano es el único animal capaz de organizar su propia degradación con un reglamento militar. Las autopsias terminaron, los oficiales murieron en sus camas rodeados de nietos y las marcas de dientes en los huesos se perdieron en almacenes de pruebas olvidados. Pero yo sigo oliendo el humo de esa hoguera pequeña detrás de la duna. El Pacífico es una tumba inmensa, azul y profunda, que guarda secretos que harían sangrar los oídos de los historiadores. Yo solo soy el que se quedó despierto para contarlo, el que no pudo cerrar los ojos porque el miedo a que alguien lo pesara mientras dormía se le quedó grabado en el sistema nervioso. La próxima vez que mires el mar, no veas solo agua, piensa en lo que hay debajo, en los hombres que se convirtieron en bestias para que una nación pudiera seguir hablando de gloria. El honor es una mentira que se sirve fría, pero la carne siempre se prefirió caliente en la isla de los espectros. Dime, ¿estás seguro de quién eres? ¿O solo eres alguien que aún no ha pasado suficiente hambre? Aquí cierro el informe. No hay conclusiones felices, no hay lecciones de vida. Solo queda la sal, el silencio de los culpables y el eco de un cuchillo rascando el coral en la oscuridad. El vigía se retira, pero el hambre siempre se queda vigilando, esperando a que el próximo barco se estrelle contra la realidad. Quédate con tu honor, yo me quedo con mis pesadillas. Al menos mis pesadillas son honestas.